I got a feeling that we won't be alone together after many lifetimes. Another life, another story, another chance to give you my love. I can't wait another life.
Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días a todos, niños. Una disculpa, pero se les ocurrió venirme a traer unos documentos justo a esta hora. Pero ya estamos por aquí, ¿ok? Bueno, a ver, creo que ya descubrí cómo grabar esta sesión. Lo vamos a hacer desde la... Yo lo voy a hacer desde la computadora. Me voy a desconectar este dispositivo o le voy a poner mudo a ver si no hay ningún problema. Deme un segundo. ¿Jóvenes? ¿Escuchan ahí, jóvenes?
Sí pasa, pero se escucha mucho eco. Se escucha mal, profesor. ¿Ahí me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Sí, maestro. Bueno, me tuve que salir de la sesión principal donde acepto alumnos. Si hay algún alumno que no pueda entrar, ustedes que tienen contacto con ellos, que se los digan en el chat para poderme volver a meter rápido y aceptarlos, porque si no se va a escuchar el eco, ¿ok? Bueno, Sí. vamos a iniciar entonces. A ver. Está por ahí. ¿Tienes buen día, Sámano? Soy yo, profesor. ¿Qué vimos ayer? Ayer vimos lo de alimentos. Bueno, retomamos lo de alimentos. Vimos lo que es violencia familiar, lo que es la violencia física, lo que es la violencia económica Ok, y pero a lo ver, que es la violencia. pero a ver, paso por paso. ¿Qué vimos de cada tema? Cuéntame. De alimentos, pues vimos lo que es pensión alimenticia. Bueno, retomamos el tema de ¿Qué es la pensión un día alimenticia? anterior. Ujú. Pensión alimenticia es un conjunto de medios y recursos para la subsistencia física y moral de una persona. Vimos también lo que es patria potestad. Todavía no entramos a ese tema de la patria potestad. Se los he mencionado de manera general para que ustedes sepan qué es, pero a ver, ¿qué hemos platicado de la patria potestad, de la guardia y custodia y del régimen de visitas? ¿Qué platicamos de eso? El régimen de visitas es el que tiene que acatar la otra persona que no tenga la custodia del niño para poder verlo y convivir con él. Ok. ¿Qué más? Y la guardia custodia es quien se hace cargo del menor, quien administra sus bienes y quien, pues sí, más que nada administra los bienes del menor. ¿Quién es ese que administra los bienes del menor? El tutor, ya sea la mamá o el papá o otros familiares. ¿Qué más? También vimos lo de la violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? Es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, a controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por objeto causar daño y puede ser de las siguientes clases. Y nos mencionó las clases de violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. ¿Y cuál es cuál? ¿Cuál es cuál, perdón? La violencia física es la agresión hacia las personas. La violencia psicoemocional es un acto u omisión prohibir hacer acciones. La violencia económica es control de bienes o dinero de la otra persona. Y la violencia sexual es cuando se genera dolor o se genera la cenotipia y se Celotipia. obliga a hacer cenotipia, Celotipia, se los escribo en el chat. Celotipia. celotipia, Celotipia. Así se escribe celotipia. Así se dice. ok, ¿Qué más? sí, la ceno, Celo. y De celos. celotipia ¿Ok? y se obliga a la persona a hacer algo que no quiere y es la dominación de la persona.
Ok. Y cuando hay violencia familiar, ¿desde qué punto de vista se puede resolver este problema? ¿Cómo abordas el problema? Se puede presentar lo que es una denuncia hacia la persona que está está haciendo la violencia. Esa es una manera en la vía penal. ¿Qué otra manera hay? ¿Qué más? Aparte de lo penal, ¿de qué manera podemos resolver la violencia familiar? ¿Por qué la estamos estudiando en derecho familiar? Si me silencian, voy a asumir que me están leyendo, ¿eh? Profesor, ¿podemos intervenir o solamente a quien le preguntó? Ahorita nada más al que le pregunté. Terminando ella, va al turno de los demás. Ah, ok, gracias. Momento, pero ¿por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Ok, Marenco, vamos a darle chance a alguien más porque se nos está pasando un poquito el tiempo. Aunque no sea Sí. cierto todo. A ver, se encuentran Brian Tello. ¿Está Brian? A ver, Karina, cuéntanos, ¿tú qué quieres participar? Bueno, nos dio 4 opciones. Uno que era el mediador, que es la persona que es la que se, no, bueno, entre un papá bueno, el papá y la mamá, que se sientan en una mesa cuando interviene para que cuando las cosas se salen del lugar. Luego influye el conciliador. Bueno, si el mediador no arregla nada, se va con el conciliador. El conciliador es el que propone una posible solución. Ya si no propone una posible solución, entra lo que es el arbitraje y, en paréntesis, podría ser un árbitro. Mira, Y a ver, Jessica, aquí te interrumpo un poquito, porque esto no se los comenté ayer, lo dejamos inconcluso. En efecto, podemos acudir a un mediador, pero no es que después del mediador tenga que acudir con el conciliador y después tenga que acudir con el árbitro y después con el juez. Tengo toda esa gama de posibilidades, yo puedo escoger cuál. Incluso directamente puedo demandar a la persona por violencia familiar o incluso de manera directa la puedo denunciar en la vía penal. Tengo toda esta gama de posibilidades y ustedes como abogados o como involucrados podrán decidir cuál de las opciones es la que mejor les conviene. Entonces, les hacía esta diferencia entre estos medios de solución de conflictos, que fue justamente lo que platicamos el día de ayer. Les comentaba que hay dos métodos de solución de conflictos: los métodos autocompositivos de solución de conflictos y los métodos heterocompositivos de solución de conflictos. El autocompositivo, les hablaba del autocompositivo refiriéndome específicamente a la autotutela. La autotutela está prohibida porque no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues los métodos heterocompositivos. Los métodos heterocompositivos se refieren o suceden cuando sometemos el conflicto a un tercero. Ese tercero nos va a apoyar a resolver el conflicto. La opción 1 que tenemos, no es que tengamos que agotarlos todos, pero la opción 1 que tenemos es el mediador. Efectivamente, sometemos el conflicto a un mediador para que solamente intervenga cuando las cosas se salen del lugar, cuando las partes empiezan a perder la civilidad, y entonces el mediador lo único que va a hacer es tranquilizarlos, pero no va a proponer ningún tipo de solución. ¿Ok? Si podemos conciliar con el mediador, pues se hace un convenio entre el mediador que tiene carácter de sentencia firme. Si se incumple ese convenio, podemos demandar el cumplimiento forzoso de ese convenio
en la vía familiar, en la vía civil, según corresponda. Ok, pero si no queremos acudir con el mediador, tenemos otra opción. Podemos acudir con el conciliador. El conciliador en este sentido también es un tercero, sometemos el conflicto con el conciliador. El conciliador sí va a proponer soluciones. A ver, señor, yo le sugiero que escuche la señora, yo le sugiero que escuche. Va a proponer, a diferencia del mediador, el conciliador sí va a proponer soluciones. Y también si al final podemos resolver el conflicto, pues también se hace un convenio. Pero puede ser uno u otro, o incluso podemos irnos a un arbitraje. Este tipo de métodos heterocompositivos, como es el arbitraje, mucho que decir al respecto del arbitraje. Generalmente los arbitrajes se dan en procedimientos, seguramente lo han escuchado, como en la Profeco, cuando ustedes son consumidores de un producto o servicio. Vamos a decir que ustedes compraron una lavadora y pagaron el precio, y la empresa jamás les entrega la lavadora o no se la entregan en el tiempo convenido. Entonces ustedes pueden ir ante la Profeco, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para plantear una queja en contra de este proveedor de servicios, en contra de Liverpool, por ejemplo. Oye, Profeco, este comercio se comprometió a darme mi lavadora en 30 días. Ya van 90 días y todavía no me entrega nada. Entonces van a notificar a la Profeco, lo van a someter a un procedimiento de arbitraje, y ahí va a haber un tercero que se llama árbitro, que va a plantear un proceso, que es un proceso de arbitraje. El arbitraje se puede llevar de dos maneras. Hay dos tipos de arbitraje. Se los voy a anotar aquí en el chat. El primero se llama estricto derecho y el segundo se llama amigable composición. ¿Ok? En el arbitraje de amigable composición, nosotros fijamos las reglas del arbitraje. ¿Ok? Y en el arbitraje de estricto derecho, nosotros nos tenemos que ceñir o tenemos que acatar las reglas del arbitraje que están previstas, en este caso, en la ley de la Profeco. ¿Ok? Hay quienes prefieren fijar sus reglas para el arbitraje. Y aquí sí es un auténtico proceso, vamos a llamarlo así, hay un procedimiento de arbitraje, se le notifica al proveedor de servicios, tiene que hacer un pequeño extracto de lo que pasó, y el árbitro va a escuchar a las partes, al final va a emitir una resolución que se llama laudo. Esto es importantísimo. Las resoluciones que se emiten en el arbitraje se llaman laudos. Los laudos, a diferencia de las sentencias, no se pueden exigir por medio de la fuerza, tampoco. Pero ¿qué podemos hacer con el laudo? Si al final la Profeco determina, por decir algo, que Liverpool es el que tuvo la culpa y cometió infracciones en contra del consumidor, pues va a emitir una resolución, a lo mejor multando a la Profeco, y si a lo mejor multando a Liverpool, y si Liverpool en un momento dado no me cumple, sigue sin cumplir, yo puedo, con ese laudo que emite la autoridad, porque finalmente es una autoridad, Profeco, yo puedo demandar a Liverpool y puedo exigirle el pago, la rescisión del contrato y el pago, o sea, que se termine el contrato y además que me devuelva todo mi dinero con una indemnización. ¿Ok? Esa es la supuesta maravilla y magia del arbitraje, que generamos un documento al final que se llama laudo, que es una resolución que puede ser un documento base y que me permite accesar un proceso más breve para que yo pueda ejecutar a Liverpool, demandarle la rescisión o el cumplimiento forzoso del contrato, que me dé mi dinero, y al final, pues ya como consumidor pude haber sido resarcido. Otro tema del arbitraje, por ejemplo, con AMED, si ustedes han tenido algún tipo de incidencia con algún tipo de hospital, por ejemplo, negligencia médica, ustedes se pueden ir con AMED, también es un órgano o es una institución que resuelve los conflictos a través del arbitraje, o incluso con Conducef. Si ustedes tienen conflictos con los bancos, se pueden ir a Conducef. Oiga, me hicieron un cargo no reconocido, oiga, no sé, no me respondió el banco, no me hizo una devolución en X tiempo, ustedes pueden ir a la Conducef. Este tipo de órganos son generalmente los que se dedican a resolver conflictos. Se los estoy comentando porque en la vía familiar número 1, podemos acudir a la vía penal. Número 2, podemos acudir a la vía judicial. Inmediatamente podemos demandar ante el juez de lo familiar estos actos de violencia familiar. En tercer lugar, la tercera opción que tenemos es la conciliación.
también tenemos la mediación y también tenemos el arbitraje. De esas 5 gamas, de esas 5 opciones, ustedes pueden escoger la que mejor les convenga. A lo mejor no tienen ganas de verle la cara al señor que ejerció violencia o a la señora, pues directo demandan o directo denuncian. O a lo mejor no quieren problemas, quieren ahorrarse un tiempo, no quieren estar en juicios involucrados y a lo mejor exigen, o bueno, les conviene un tipo de mediación o una conciliación. ¿Sí está claro eso que les estoy comentando o no? Sí, Maestro. Sí, profesor. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Yo, profesor, una duda. Mencionó en el tema de arbitraje que se genera un último documento, pero no alcancé a escuchar. Una resolución. La resolución que emiten los árbitros se le llama laudo, laudo, no sentencia. La sentencia solamente la emiten los jueces. Los árbitros emiten laudos, son las resoluciones que emiten los árbitros, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, profesor. Este laudo se emite para el arbitraje de estricto derecho y el amigable, ¿verdad? Es correcto. Esto de amigable composición y de estricto derecho simplemente son las reglas a las que yo me voy a someter, la manera en que yo quiero llevar mi arbitraje. ¿Cuáles son las reglas por virtud de las cuales o a través de las cuales quieres llevar tu arbitraje? Ah, pues estricto derecho. Bueno, pues no hay nada que decir. Lo que viene en la ley son las reglas que yo voy a acatar para seguir mi arbitraje. No sabes que yo quiero hacer las reglas, yo voy a establecer los plazos para contestar una demanda, para contestar una queja, para ofrecer pruebas. Ah, entonces es amigable composición. ¿Sí está claro? Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Sí, yo, profesor. Bueno, las definiciones de estricto derecho y amigable composición. Ajá, ¿qué hay con ellas? Sí me las puede decir, es que esas ya no las alcancé a notar. Cuando yo Bueno, a me someto, diferenciar. ok, si yo me someto a un arbitraje y yo decido someterme a la modalidad de estricto derecho, las reglas del proceso de arbitraje las va a definir o las va a establecer la ley. Si yo me someto a un arbitraje de amigable composición, yo voy a establecer las reglas del arbitraje. ¿Ok? Yo como consumidor. Ah, ok, sí, gracias, profesor. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces esto es referente a la violencia familiar. ¿Alguien tiene alguna duda de la violencia familiar? Bueno, el tema de la violencia familiar habrá que distinguir las vías. Si yo les pregunto en el examen ese tema, tendrán que definirme qué es la violencia familiar, cuáles son los tipos de violencia familiar, la física, la psicoemocional, la económica, la sexual. Tendrán que referir cada una de ellas y tendrán que establecer cuáles son las opciones que yo puedo tener o que puedo accesar para resolver este tipo de conflictos en la violencia familiar. ¿Alguien tiene alguna duda de la violencia familiar? Y la materia penal. En la materia, tú me preguntas que si la materia civil entra en todas estas materias. Arbitraje, ok. La materia penal, no hay duda. Voy a plantear una denuncia. Si hablamos de materia civil, ¿cuáles son los medios que yo tengo para solucionar la violencia en materia civil? Demandar directamente ante el juez de lo familiar. Esto que yo les estoy comentando de la mediación, de la conciliación y del arbitraje, estas son formas que establecen las leyes procedimentales o los procesos, ¿ok? La mediación está regulada en los códigos de procedimientos civiles, por ejemplo, ¿ok? Si tú quieres revisar las reglas de la mediación y de la conciliación, están reguladas en el Código de Procedimientos Civiles. Si tú quieres acudir a un arbitraje, pues depende de qué tipo de conflicto estés resolviendo. A lo mejor estamos refiriéndonos, por ejemplo, a un arbitraje de carácter mercantil. Pues hay una ley especial que es la Ley Federal de Protección del Consumidor. En el caso de la CONUCET, pues también es mercantil.
pero son figuras más bien como procesales, ¿sí me explico? Sí, profesor, entonces se podría decir que son como tres guías: materia civil, penal y bueno, que son esas leyes. Si lo dividimos por materia, recuerden que la violencia familiar está prevista tanto en la materia penal, porque en el Código Penal está previsto un delito de violencia familiar, y en el Código Civil también hay un capítulo de violencia familiar. Entonces es una figura que se puede suscitar tanto en materia penal como en materia civil. Ambas, en ambos casos tengo alternativas para solucionarlo. En el caso de la materia penal, pues me voy a ceñir a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver ese conflicto. En el caso de la vía familiar, pues, ¿cómo lo hago? A través de las instrucciones que me indican en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El Código de Procedimientos Civiles, que sigue siendo civil, todo esto establece las reglas de la mediación o de la conciliación o de la demanda del proceso familiar en su caso. ¿Se me explicó? Ok, entonces nada más serían dos, civil y penal. ¿Okay? ¿Alguien más? Ok. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a entrar en un nuevo tema. Vamos a platicar de la filiación. Al hablar de la filiación me estoy refiriendo concretamente al reconocimiento entre padres e hijos. Seguramente todos han escuchado hablar de estos procesos escabrosos cuando alguna persona tiene que reconocer un hijo o cuando alguna persona hace un juicio o plantea un juicio para saber si el hijo sí es de él o no es de él. Seguramente en el caso de la progenitora, en el caso de la mamá, no habrá dudas, porque es quien da a luz al niño o a la niña. Pero en el caso del varón es muy común que se puedan suscitar ese tipo de controversias, justamente para reconocer a los hijos, para saber justamente si un hijo es mío o no es mío. Primero tenemos que entender qué es la filiación. Les voy a comentar qué es la filiación. Ahorita estamos en el tema ya de filiación, ¿ok? Filiación viene de filium o filius, que significa hijo en latín, ¿ok? Filiación. Y entonces la filiación es una relación que existe entre el padre o la madre. La filiación es una relación que existe entre el padre o la madre, existe entre padre y madre, e hijo. Es una relación que existe entre el padre, la madre y el hijo, formando un núcleo social primario. Es una relación, la filiación es una relación que existe entre el padre, la madre o el hijo, y se forma un núcleo social primario. Y la filiación, ojo, esta relación entre padre, madre e hijo, no puede ser convenida en ningún contrato, ¿eh? Esto es importantísimo. Esto necesito que ustedes lo entiendan y lo asuman. Yo no puedo hacer un convenio, no puedo hacer un contrato, número uno, para establecer que el niño sí es mío o que el niño no es mío. ¿Sí está claro? Esto es importantísimo. Fírmame un documento. Como ya no te quieres hacer cargo del niño, pues vamos a hacer un contrato o un convenio donde se diga que tú ya no eres el papá. Pues por supuesto que eso no se puede hacer. O fírmame un documento donde reconoces que tú eres el papá. Pues claro que eso no se puede hacer tampoco. Y hay mucha gente que lo hace. ¿Quién es la única autoridad competente para decretar este nexo o esta relación entre el padre, la madre y el hijo? Pues el juez de lo familiar. El único tema que se puede convenir, el único tema que puede ser objeto de convenio o de contrato referente a la afiliación, que es esa relación a lo mejor de sangre biológica de padre, hijo y madre, lo único que se puede convenir en este tema son los derechos patrimoniales de las cosas, de los bienes del niño, ¿ok? Lo que sí podemos convenir es, a ver, ¿cuánto dinero vas a dar? ¿De cuánto va a ser la pensión? ¿Qué gastos vas a asumir tú? ¿Qué gastos voy a asumir yo? Los gastos educativos, los gastos hospitalarios, los gastos médicos, algún tipo de actividad, eso sí lo podemos convenir. Lo que no podemos convenir jamás es esa relación
de padre, madre e hijo que existe, porque la filiación es un nexo que asume parentesco entre el hijo y los progenitores. ¿Sí está claro eso que les estoy comentando? Ok. Ahora, vamos a ver quiénes son aquellas personas que se presumen hijos. ¿Quiénes se presumen hijos conforme a la ley? ¿Quiénes se presumen hijos conforme a la ley? En primer lugar, se presume que son hijos aquellos que hayan nacido durante el matrimonio. Si yo estoy casado con una persona y durante nuestro matrimonio nace un bebé, ese niño se asume o se presume que es hijo de ese matrimonio. Se presume, puede admitirse algún tipo de prueba en contrario. Ese es el primer supuesto. Los niños que son nacidos dentro del matrimonio se presume que son hijos de los progenitores o de las personas que forman parte de ese matrimonio. Segundo, en caso de que se divorcien estas personas o en caso de que se separen, ¿qué pasa si yo estoy casado y de repente me divorcio de mi pareja? ¿Ok? Si dentro de los 300 días posteriores al divorcio nace un bebé, aunque estemos divorciados, 300 días posteriores al divorcio nace un bebé, se presume que ese niño fue de ese matrimonio. Hay una presunción, se presume. ¿Sí estoy explicándome o no, muchachos? Ok. Hay un tema que les tengo que explicar. Es un tema de derecho procesal o derecho procedimental civil. Sé que todavía no lo llevan, pero en algún momento lo van a tener que desarrollar. Hay una prueba, dentro de todas las pruebas que existen en los procedimientos o en los juicios, hay varias. Están los testigos, está la confesional, están las pruebas periciales, hay varias pruebas para acreditar lo que yo estime pertinente, lo que yo quiera acreditar en el juicio. Hay una prueba muy particular que se llama prueba presuncional. Prueba presuncional. ¿Qué es la prueba presuncional? Presunciones, se presume. Esta es la prueba más técnica y más compleja de manejar en los procedimientos, porque hay un cúmulo de reglas, hay un montón de reglas que ustedes tienen que conocer para crear realmente una presunción. Hay varios tipos de presunciones. Hay presunciones que nacen de la ley. La ley me establece reglas para crear presunciones. Esas son presunciones legales. ¿Ok? Y hay presunciones que son presunciones humanas. Presunciones humanas. Son hechos que a lo mejor no necesitan ser probados en juicio. ¿Ok? ¿Qué no necesita ser probado en juicio? Por ejemplo, en este momento, pues la contingencia. Hace un año todo estaba cerrado. Los juzgados estaban cerrados. Yo no pude asistir, por decir algo, yo no pude asistir a la audiencia, no porque no quisiera, sino porque estaban cerrados por el tema de la pandemia. Bueno, pues eso es una presunción que no necesita, o eso es un hecho que no necesita ser probado. ¿Ok? Los estoy comentando porque hay dos tipos de presunciones más. Se las voy a anotar en el chat. Presunciones iuris tantum y presunciones iure et de iure. Así se llaman las presunciones. Presunción iuris tantum y presunción iure et de iure. Las presunciones... Ya las escribí, de hecho. Sí. Presunciones iuris tantum y presunción iure et de iure. La presunción iuris tantum es una presunción, se presume, pero se puede desvirtuar o se puede desacreditar con algún tipo de prueba, ¿ok? Admite prueba en contrario. Y las presunciones iuris et de iure no se pueden desvirtuar en juicio, ya se tienen probadas, no hay ninguna prueba que pueda desacreditarlas. Se los estoy comentando por lo siguiente, ahí les va el ejemplo. Por ejemplo, yo les estoy comentando que se presumen hijos, se presume que son hijos aquellos que son nacidos dentro del matrimonio o aquellos que son que han nacido 300 días después, posterior al divorcio, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan? Se presume que un hijo
que ha nacido 300 días después de que se divorcia una pareja, se presume que perteneció a esa familia. ¿Ustedes creen que ese hecho lo puedo desvirtuar en juicio? ¿Ustedes creen que puedo acreditar lo contrario con alguna prueba? Por supuesto que sí, esa es la respuesta correcta. Por ejemplo, en este caso, por eso se presume, porque no es una verdad absoluta. Yo puedo desvirtuar estas presunciones con algún tipo de prueba, ¿ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las mamás, digo, los papás también en algunos casos, pero se da más en las mamás van a registrar al registro civil a los menores y le ponen el apellido del papá. Le ponen el apellido del papá, pues para demandar alimentos en su momento. Pero díganme ustedes en qué momento acudió el papá a reconocer a ese hijo al registro civil. Tuve yo un asunto en algún momento así, de esta naturaleza. Tuvieron una relación álgida, alguna aventura tal vez. Hombre, mujer tuvieron una aventura. Ella se va a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos nace una niña. Y bueno, la mamá en Estados Unidos registra a la niña. Ella sí reconoce a la niña, le pone el apellido del papá, pero pues el papá no estuvo nunca reconoció que fuera su hija. Llega a México la mamá, homologa o adapta o hace valer ese nacimiento, lo incorpora, lo registra en el registro civil mexicano y con eso demanda pensión al papá. Y el papá, los jueces, como en muchas ocasiones no saben leer, pues los jueces le conceden pensión sin ni siquiera haber leído el instrumento, conceden pensión y ahora condenan al papá a pagar las pensiones mensualmente. A ver, espérame tantito, ¿yo en qué momento reconocí a la menor? Yo tengo que reconocer primero a la menor, y entonces se tuvo que plantear un amparo para que quedara sin efectos esa pensión. ¿Qué tuvo que hacer la mamá? Pues demandar justamente la paternidad, remandar la filiación, demandó la filiación. ¿Qué pruebas se pueden exhibir? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué pruebas puede acreditar esta relación de padres e hijos? Pues la prueba por excelencia, como lo han dicho, es la prueba en genética molecular o la famosa prueba de ADN. La prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico. Y entonces el juez fija una fecha de audiencia. Obviamente nombran a un perito médico. Hay hospitales que ya están, que ya pertenecen o que ya están adscritos al tribunal. Hay uno que se llama el INDRA, aquí en la Ciudad de México, es muy famoso. Y entonces el INDRA nombra a un especialista, a un perito, a un médico. Ese médico va a la audiencia, le pica con un alfiler al papá, le pica con un alfiler al niño, estampan su sangre en una tarjetita, dejan que se seque, la guardan en un sobre, el médico se la lleva al laboratorio y hace un estudio de concordancia genética. Es muy raro, es rarísimo que la concordancia genética siempre sea al 100%. Generalmente sale al 95%, al 96%, una cosa así, ¿ok? Pero si sale el 96%, pues evidentemente sí hay una relación de filiación, ¿ok? Si sale el 50%, 40%, pues naturalmente no hay ningún tipo de filiación. Cada una de las partes puede escoger un perito. Un perito es un experto en un arte, ciencia, profesión u oficio, ¿ok? El juez no es todólogo, ni nosotros tampoco los abogados. Los abogados sabemos de derecho, no sabemos de medicina, ni sabemos de genética, ni sabemos tampoco de contabilidad. Entonces, para aquello que no sepamos y que tengamos que ilustrar al juez, necesitamos ofrecer un perito. Cada parte puede ofrecer un perito. El actor, el demandado. El actor es el que demanda, para que me entiendan. Y el demandado, pues es al que están demandando, al que le están solicitando algo en juicio, ¿ok? Si los dictámenes son contradictorios, si yo ofrezco un perito, si papá ofrece un perito y mamá ofrece un perito, y ambos dictámenes son contradictorios, uno dice que sí y otro dice que no, el juez nombra un tercero, que se llama un perito tercero en discordia.
un perito tercero en discordia, ¿ok? Y ese perito tercero en discordia, que es el perito del tribunal, generalmente es el que tiene la última palabra. Si el perito tercero en discordia hace el examen y dice que sí, pues difícilmente van a poderlo desvirtuar. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. Como les comentaba, ¿cómo se puede impugnar la filiación? Impugnar es atacar. ¿Cómo se puede atacar? ¿Cómo se puede controvertir? ¿Cómo se puede pelear esa filiación, esa relación de padres e hijos? Se puede impugnar en cualquier tiempo, claro, pero hay algunos casos especiales. Hay algunos casos especiales. Por ejemplo, en el caso del varón, en el caso del papá, se supone que en principio el papá podría impugnar esa relación de filiación 60 días después del nacimiento. 60 días después del nacimiento. ¿Ok? El tutor también puede impugnar, esa relación de filiación. Los herederos, ¿por qué también me interesaría? Aparte de los alimentos, también por qué me interesaría demandar o reconocer que una persona sí es mi hijo, o a mí como hijo, ¿por qué me interesaría demandar para reconocer en un juicio que el señor sí es mi papá? Aparte de recibir alimentos, pues también para heredar, también tengo derechos hereditarios. Entonces, ¿por qué me puede interesar reconocer en un juicio que una persona sí es mi papá? Pues porque a lo mejor le quiero reclamar herencia o a lo mejor le quiero reclamar alimentos. Entonces los herederos también tienen 60 días para poder hacer valer esta filiación, para poder atacar, impugnar en juicio esta filiación. Después, 60 días después de que hayan tomado posesión de los bienes. Si, por ejemplo, les voy a explicar esto, para que me lo entiendan de esta manera. ¿Qué pasa si yo me caso y tengo un hijo y fallezco y los hijos que tuve dentro del matrimonio heredan y toman posesión de los bienes que les heredé? Y de repente sale una personita extraña diciendo que es mi hijo. Pues desde que tomaron posesión mis legítimos herederos, esa personita extraña que quiere también ser reconocido como hijo, tiene 60 días para poder impugnar o atacar esta filiación. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Hay otro tipo de pruebas, exactamente, es justamente a lo que voy. Podemos hacerlo de varias maneras. El ADN sí es la prueba máxima, o digamos que es la mejor prueba, la prueba idónea para acreditar esta relación de filiación, pero no es la única. Por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas? Ahorita que estás platicando eso es interesante. ¿Qué tipo de pruebas puedo yo ofrecer en un juicio para acreditar esa relación de filiación? Número 1, las actas de nacimiento. Con las actas de nacimiento. Si yo tengo si la personita que me pretende, aquel desaparecido que me pretende reclamar herencia, tiene un acta de nacimiento y de repente yo soy el papá, aparece en el acta de nacimiento que yo soy el papá, pues hay una presunción, ¿no? Esa es una manera de probarlo. Ya quedará a prudente arbitrio del juez. Podemos plantear a lo mejor pruebas de ADN a los abuelos o a los parientes, ¿sí? También puede ser, claro que no es una situación tan exacta y tan precisa como hacerle directamente la prueba de ADN al papá, por supuesto que no. Pero el ADN no es la única manera de acreditar la filiación. Podemos hacer ADN a los parientes, actas de nacimiento, podemos ofrecer actas de nacimiento. Hay otra prueba que también considera la ley que es suficiente para acreditar, junto con otras, esta relación, que ante la sociedad se presume que un hijo es hijo de un papá cuando frente a la sociedad utilizó los apellidos del papá. Así lo dice la ley. Se presume que yo era hijo tuyo porque en sociedad utilicé tus apellidos o utilizo tus apellidos. A lo mejor eso lo puedo acreditar con algún documento. ¿De qué otra manera me dice la ley que puedo acreditar esto? Si durante
la infancia, una persona fue tratada como hijo. Todo el mundo me vio con el niño, todo el mundo vio que lo llevaba a la escuela, que le compraba sus juguetes, que lo educaba. Y si alguien declara esto en juicio, pues es un elemento más. ¿Ok? ¿Qué más? Si estaba o si este niño vivía dentro del matrimonio, también se puede presumir que era hijo justamente del progenitor. ¿Sí me explico? No es tan propio ni es tan preciso como la prueba de ADN, pero tenemos toda esta gama de posibilidades para acreditar la afiliación. ¿Quién va a tener la última palabra al final? Pues el juez. Todo esto se tendrá que someter a consideración del juez. Si yo fuera juez, tendría que revisar. Lo primero que haría sería ver qué pruebas me están ofreciendo y si concatenadas, si unidas, si todas las pruebas concuerdan como un rompecabezas, pues a lo mejor sí decreto la afiliación, aunque no haya una prueba de ADN. Si es que está muerto el papá. ¿Sí me explico? Sí, les comentaba que pues, un juez, en términos generales, si tuviera la manera de ser juez, lo ideal es que el juez valore todas las pruebas en conjunto para poder determinar en su momento efectivamente si una persona es o no progenitor, si existe una relación de filiación. Podemos a lo mejor exhibir acta de matrimonio, acta de nacimiento, algunos testigos que acrediten que era tratado como hijo dentro del matrimonio, documentos para acreditar que se utilizaban los apellidos. Todas esas pruebas en conjunto pudieran servir para acreditar. ¿Sí me explicó? Ok. ¿Alguien más, niños? Bueno, ahora, retomando todos estos temas, el desconocimiento, ¿se puede desconocer a un hijo o no? Solamente el juez de lo familiar. El juez de lo familiar es la única autoridad competente, como les había platicado hace unos momentos. El juez de lo familiar es la única autoridad competente para poder decretar si existe o no relación de filiación entre un progenitor y un menor. Como les comentaba, esto no es un tema que se pueda platicar o resolver a través de un convenio, ¿ok? Si, por ejemplo, ¿no les saben qué es una persona viva y viable? ¿Lo vieron en derecho de personas? Llevar un acto jurídico de persona. ¿Alguien sabe qué es una persona viva y viable? Una persona viva y viable es aquella persona que después de haber nacido es presentada al juez del registro civil dentro de las 24 horas siguientes. Si una persona nace y es presentada al juez del registro civil dentro de las 24 horas subsecuentes, pues es una persona viva y viable. ¿Ok? Y bueno, en algunos casos, también el tutor interino, ¿qué pasa si no hay quien se haga cargo del menor cuando nació? Recuerden que el juez va a nombrar un tutor interino para que administre su patrimonio. Y si el tutor interino tiene algún tipo de información para que haga dubitable este tema de la relación entre padres e hijos, también lo puede hacer valer ante el juez de lo familiar. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, el matrimonio, yo se los había comentado el día de ayer, el matrimonio en un momento dado también podría ser anulado. Es muy importante esto que les estoy comentando. No es lo mismo estar casado y divorciarse, no es lo mismo eso a anular el matrimonio. Esto lo vamos a ver en un momento dado, ¿ok? Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa en este supuesto? Ustedes dentro de la materia de introducción o acto jurídico, ¿vieron la teoría de las nulidades? Ok. ¿Alguien sí se acuerda?
¿Alguien sí se acuerda, muchachos? ¿Alguien sí se acuerda? ¿Nadie? A ver. ¿Quién me dijo de la nulidad relativa y de la nulidad absoluta? Yo, Enrique. ¿De qué te acuerdas de eso? Hoy no logro recordarme bien, solo recuerdo que vimos eso. Bueno, esto va a ser muy importante, se los tengo que adelantar también. Ya lo debieron haber visto, pero se los voy a explicar porque si no, no me van a entender lo que sigue. Acto jurídico, muchachos. El acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad, la manifestación externa de la voluntad del hombre. El acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente. Manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente. Manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Eso es acto jurídico, manifestación externa de la voluntad del hombre para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. El acto jurídico tiene dos tipos de elementos. Se los voy a anotar en el chat. Esenciales o existenciales. Número 1, esenciales o existenciales. Los elementos esenciales o existenciales del acto jurídico solamente son 3. Consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Ok? ¿Qué pasa si falta alguno de estos elementos esenciales del acto? Son esenciales o existenciales. Son los elementos que hacen ser al acto jurídico un acto jurídico. Si falta alguno de ellos, la consecuencia que se acarrea en derecho es la inexistencia del acto. El acto nunca nació en la vida del derecho, el acto es inexistente. ¿Ok? Consentimiento, que ustedes digan sí o no, que estén de acuerdo. Si van a comprar una casa, ¿cuál es el objeto? La casa. ¿Ok? La solemnidad. Solamente hay 3 actos jurídicos solemnes en México. La donación, el testamento y el matrimonio. ¿Ok? La solemnidad son esa serie de formalidades, de revestimientos que la ley solicita para que un acto jurídico se lleve a cabo. ¿Ok? Si yo me voy a casar con una persona, ¿cuáles son las solemnidades del matrimonio? Pues tiene que ser ante el juez del registro civil, tenemos que firmar el acta, me tienen que leer la epístola famosa. Si alguna de esas formalidades no se da, el matrimonio ni siquiera es nulo, es inexistente, nunca existió en la vida jurídica. Hay otro tipo de elementos que son los elementos de validez del acto. Son 4. La capacidad, la forma, ilicitud en el objeto y la ausencia de vicios en el consentimiento. Si falta alguno de ellos, depende cuál falte, se acarrea algún tipo de consecuencia jurídica. Para aquellos elementos que puedan ser subsanados, por ejemplo, si falta la capacidad, si una persona menor de edad me vende una casa, hacemos un contrato privado y toda la cosa. A lo mejor el menor puede que sí sea dueño del inmueble, pues claro que sí, pero como es menor de edad, no lo hizo a través de su tutor. Esa compraventa es nula relativa, acarrea la nulidad relativa,
¿Por qué acarrea la nulidad relativa? Porque el acto se puede convalidar. Una vez que el menor sea mayor de edad, pues podemos convalidar esa compraventa. Los elementos que sean subsanables acarrean como consecuencia directa la nulidad relativa. ¿Sí me explico o no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, maestro. Ok. Si yo les vendo a ustedes 3 kilos de droga, ¿ese acto es subsanable o no? El acto sí nació en la vida del derecho, pero el objeto es ilícito, hay ilicitud en el objeto. Ese defecto no puede ser subsanado, porque el objeto materia del contrato o del acto jurídico es ilícito. Entonces, como no puede ser subsanado, se acarrea la nulidad absoluta. Más o menos le van entendiendo. Sí, se los puedo explicar más a fondo en algún momento. Ahorita nada más se lo estoy explicando para que me entienda lo que les voy a comentar. No es lo mismo la nulidad del matrimonio que el divorcio. Si yo divorcio a una persona, el matrimonio sí existió en la vida del derecho, solamente que lo estoy disolviendo. Yo me casé en el 2000 y me divorcio en el 2019. El matrimonio sí existió 19 años, solo que lo voy a disolver a través del divorcio. Muy diferente es la nulidad del matrimonio. Si yo anulo un matrimonio, es como si el matrimonio nunca hubiera existido en la vida del derecho, porque a lo mejor algún requisito solemne no fue cumplido. Si alguna solemnidad del matrimonio no se llevó a cabo, el matrimonio nunca nació en derecho. ¿Sí me explico o no? Sí, maestro. Pero profesor, ¿la nulidad se da en caso, por ejemplo, cuando alguien comete un fraude y le confiscan los bienes o eso? ¿O lo desconocen como tal ante la sociedad? ¿O es totalmente distinto? Se los voy a explicar. Creo que ya hay muchas dudas. Voy a dar el tema completo. Aunque nos tardemos un poquito más. No, no es penal. Te explico. Ustedes no tienen la culpa. Necesito que lo sepan muy bien. Bueno, vamos a partir del eje central, que es el acto jurídico. ¿Ok? Estamos en la materia civil, familiar, ahorita. El acto jurídico ya se los definí. ¿Qué es la esencia? ¿Ustedes qué creen que sea la esencia? Lo que define a cada persona, sus actitudes, sus capacidades. Lo que define a cada cosa. ¿Qué te hace a ti ser Karina? ¿Qué me hace a mí ser Francisco? ¿Qué hace un lápiz en un lápiz? Pues que es un útil escribiente. Esa es la esencia de un lápiz. Si yo no puedo escribir con el lápiz, pues podrá ser un adorno, podrá ser lo que quiera. Pero lápiz ya no es, porque no escribe, esa era su esencia. Lo que hace ser a una cosa, esa cosa, o lo que hace ser una persona, esa persona, precisamente. Ese es el elemento constitutivo que hace ser un objeto, un bien o un ente, o un ser, ¿ok? El acto jurídico tiene 3 elementos esenciales. Es el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Si yo, por ejemplo, celebro contigo un contrato de compraventa de mi casa, te quiero vender mi casa, el primer elemento esencial es el consentimiento, que tú y yo estemos de acuerdo. Oye, Karina, te vendo mi casa. Si tú me dices que no, ¿hay compraventa? No. Claro que no. Es un elemento esencial del acto. El acto nunca nació en derecho. Es inexistente. Objeto. El objeto mismo del contrato. Si yo te digo, oye, Karina, te voy a vender mi casa. ¿Sí? ¿Cuál es? Es este penthouse lujosísimo ubicado en la calle 68, etcétera. Y de repente, al momento de firmar el contrato, ¿qué crees? Esa casa yo no la tengo, pero tengo otra, ¿eh? Una que está ahí en la Lagunilla. ¿Seguirías contratando conmigo? Pues no. Claro que no. El objeto que tú querías no existe. Entonces, el objeto también es un elemento esencial o existencial del acto. Si no existe el objeto material del contrato, el acto jurídico es inexistente. La solemnidad. ¿Han oído hablar de la forma de los actos jurídicos? Esa serie de requisitos que de pronto me pide la ley para que lleve a cabo un acto. La compraventa se tiene que hacer por escrito, pero si sobrepasa cierta cantidad se tiene que hacer ante notario público. ¿Ok? Esa es la forma. La forma es un elemento de validez. Pero
Hay 3 actos jurídicos, solamente hay 3 actos jurídicos en México que a esa forma se le llama solemnidad. La solemnidad es lo mismo que la forma, pero elevado al rango esencial, como elemento esencial del acto jurídico. Solamente en el caso de la donación, del testamento, del matrimonio, si no se da esa forma llamada solemnidad, el acto es inexistente. En todos los demás actos no tienen solemnidad, tienen forma nada más. Y si falta la forma, a lo mejor eso se puede arreglar. Es subsanable. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. Okay. No, profesor. Vamos ahora a los elementos de validez. Capacidad es el primero. Yo les comentaba, si un menor de edad te vende su casa, ¿esa compraventa es válida? No, maestro. Esa compraventa es nula relativa. ¿Por qué? Porque el menor no tenía la capacidad, en derecho, no tenía la capacidad de ejercicio para vender su casa. Sí puede vender, pero a través de su representante legal. ¿Tiene arreglo eso? Sí, profesor. Sí, claro que tiene arreglo. Hay 2 maneras. O que el menor cumpla la mayoría de edad, o que el tutor convalide la venta. Como la falta del elemento de capacidad es subsanable, el acto jurídico sí nació en derecho, pero es nulo porque falta la capacidad. Y como se puede subsanar, la nulidad que se acarrea es relativa. Es relativa cuando se puede subsanar es la falta de ese requisito. La falta de capacidad sí se puede subsanar, ¿sí me explico? Sí, profesor. Ok. La forma es el siguiente. La forma se puede subsanar. Tú y yo hacemos el contrato privado de compraventa de mi casa. Pero hacemos un contrato privado, no lo hemos llevado al notario público. Me falta esa formalidad. ¿Se puede subsanar? Sí, pues sí, porque está la intención de ir al notario, ¿no? Claro. La casa es mía, hay voluntad, tenemos consentimiento, hay objeto, hicimos un contrato privado, el acto es válido entre nosotros, falta la forma. Basta con que vayamos al notario y pues protocolicemos o hagamos ante el protocolo del notario esa compraventa, entonces ya se subsanó. La falta de forma es subsanable, por lo tanto, si no hay forma, el acto es nulo relativo, porque se puede convalidar. Ilicitud en el objeto. Civilmente, a lo mejor hay consentimiento y hay objeto, lo que les comentaba. Yo les vendo 3 kilogramos o 3 kilogramos de cocaína. El acto se dio, sí nació en la vida del derecho, pero ¿el objeto es lícito o no? Sí, sí, es ilícito. No, lícito. ¿El objeto es lícito? No es lícito. Exacto, es ilícito. No. ¿Se puede convalidar ese acto? No. No. Entonces la consecuencia es que se acarrea la nulidad absoluta. Sí nació en la vida del derecho, pero no se puede convalidar. Como no se puede convalidar, la consecuencia es que se acarrea la nulidad absoluta. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Sí, profesor. Con los vicios del consentimiento es otra cosa. Hay varios vicios del consentimiento. El error, el dolo, la mala fe, el temor reverencial, la violencia. Si, por ejemplo, tu marido te obliga a comprarle un carro a través de la violencia, tu consentimiento está nublado. El acto es inexistente, nulo absoluto o nulo relativo. Depende. Nulo relativo, ¿no? ¿Tú quieres convalidar ese acto? No, no lo quiero validar. Entonces, tal vez ese acto sea inexistente. Si nunca compraste ese automóvil, a pesar de que tu marido te estaba obligando, como nunca lo compraste, el acto es inexistente. Si ustedes están... Error, por ejemplo, el error. El error es la falsa apreciación de la realidad. Hay varios tipos de error. Si ustedes van al mercado y le piden al señor 3 kilos de jitomate
y les dice el señor, ya se me pasó, son 4, ¿convalidarían ese acto? No, pues no. Hay quien sí y hay quien no, pues ya déjelo. Como cuando nos sentimos pudientes en el supermercado. ¿Me da 30 pesos de jamón? ¿Se pasó tantito, señor? ¿Se lo dejo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? También depende de la situación, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ustedes pueden decir que sí y entonces el acto se convalida. O ustedes pueden decir que no, en cuyo caso el acto no se va a convalidar. ¿Sí me explico? Más o menos así es este tema. ¿Sí me di a entender o no, muchachos? Karina, que tenemos esta inquietud. ¿Sí me di a entender? Sí, profe, gracias. Ok. Se los comento por lo siguiente. En el tema de la afiliación, regresando a nuestro tema. ¿Qué pasa si yo me caso con una persona, tenemos un hijo y el matrimonio se anula? ¿Afecta a la relación de filiación entre padres e hijo? No, no debe afectar. Por supuesto que no afecta absolutamente nada. Hacia eso iba, justamente. ¿Ok? Ahora, para demandar la filiación, no basta con el dicho de la mamá, ¿eh? Es que yo sé que tú no eres el papá. Y lo decimos en juicio. Señor juez, yo tengo la certeza de que el niño no es de ese señor. ¿Se vale eso en juicio? ¿Ustedes creen que el juez se conforme con eso? No. No, no. Por supuesto que no. Entonces no basta el dicho de la mamá para que el papá pueda plantear justamente una acción de filiación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. No, profesor, ninguna. Ok. Ahora, vamos a plantear algunos supuestos interesantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un hijo dentro de mi matrimonio y después, durante la vida común de mi hijo alcanza la mayoría de edad, nos separamos, mi esposa y yo, se asume que es mi hijo, durante toda la vida, pues mi hijo fue tratado como tal, tiene derecho a heredar, a recibir alimentos, y de repente viene un juicio donde se acredita que ese niño siempre no era mío. ¿Ese niño puede reclamar algún tipo de derecho en contra del papá? Pues sí, porque como tal, pues está registrado, ¿no? Con los apellidos. Está registrado con los apellidos, pero si en un juicio se acredita que siempre no era mío, lo primero que va a hacer el juez es mandar un oficio al registro civil para cambiar los apellidos. Pero si el papá lo vio como su hijo toda la vida. Pues lo vio, pero resulta que ya no era. Si el niño quiere demandarme algún derecho hereditario, ¿se puede? No, si se comprueba. No. Pues no. Y aunque sea ante la sociedad. No, pues, a lo mejor moralmente lo es, pero jurídicamente. Pero es que, o sea, ya ahí, yo creo que ya ahí más que nada interviene el querer de la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hijo, pero resulta que no es mío, ya, pero si yo quiero heredarle, pues no habrá poder humano que a lo mejor no me deje, ¿o sí? Pues sí, pero a lo mejor yo quiero acoger a ese hijo o a esa persona como mi hijo durante toda mi vida, aunque se haya acreditado que no lo es. Pero ¿qué pasa si un día yo fallezco y no le dejan heredar porque dicen que él no tiene derechos? ¿Se podrá defender? Pero profesor, ¿a dónde entraría esas pruebas que nos mencionó hace un momento, las pruebas de probar la filiación? Justamente, imagínense que yo tengo el hijo, otra vez planteo el supuesto. Yo tengo un hijo, 18 años, desarrollamos la vida juntos como familia, papá, mamá, hijo. Al cumplir los 18 años, mi hijo se va a vivir
con la mamá, nos separamos, y de repente llega un tercero y demanda la filiación de ese niño, ofreciendo todas estas pruebas justamente en juicio, el acta de nacimiento, la prueba de ADN, lo que ustedes quieran, ahí entran esas pruebas. Y se acredita en juicio que yo no era el papá. Ya se acreditó ante el juez. Y de repente, pues ya, el tercero, el otro señor, obviamente ya es el papá biológico, jurídicamente ya es el padre, aunque yo quiera seguir acogiendo a ese menor en vida, o a esa persona, que ya no es menor, esa persona tendrá derecho para reclamarme a mí, su ex papá, si ya se probó en juicio, que no lo Pues jurídicamente no. hice testamento y dejé al niño. Si hizo testamento y entra el niño en ese, sí, ahí sí puede, porque ya está dejando un papel donde dice que le otorga ciertos bienes pues al no hijo, ¿no? Ok. Qué bueno que lo tienen claro. Efectivamente, muchachos. Efectivamente. Todos podemos y todos tenemos esa facultad de demandarle al juez lo que nosotros estimemos conveniente. Eso siempre va a ser así. Yo le puedo pedir al juez lo que yo crea que es correcto. De eso a que tenga la razón es una cosa muy diferente. Si una persona, a través de un juicio de filiación, fue reconocida como hijo, pues ya no hay, jurídicamente ya no hay nada que hacer. A menos, como ustedes bien comentan, que el ex progenitor, pues de manera voluntaria, quiera otorgar algún tipo de prerrogativa o de derecho. Si los hijos legítimos le quieren hacer la vida de cuadritos al niño que antes se asumía que era mi hijo, pues obviamente este niño, o este señor, o este muchacho, puede defenderse en juicio, en cualquier tiempo. Las acciones o la capacidad o el derecho que tiene esta persona para defenderse en juicio es imprescriptible. ¿Qué quiere decir eso? No se extingue por el tiempo. Siempre se va a poder defender. La persona que fue reconocida por otra persona siempre va a poder plantear conforme a derecho lo que estime pertinente en el tiempo que estime necesario. ¿Sí me explico o no? Sí, me explico. Profesor, pero una pregunta. O sea, a lo mejor esto es totalmente fuera de contexto. No, adelante. Nosotros, bueno, yo digo a nosotros porque soy mamá de una niña, pero nosotros como padres tenemos la obligación de heredar a los hijos o no como tal. No, por supuesto que no. El testamento lo van a ver cuando empezamos a ver sucesiones. El testamento es una declaración unilateral. Es personalísimo. Ustedes pueden heredarle a quien ustedes se les dé la gana, a quien quieran. Si tú quieres dejar a, no sé, a la comadre, al compadre, en vez de los hijos, pues por supuesto que lo puedes hacer. A tu hermana, a tu mejor amiga, claro que lo puedes hacer. Sí, o sea, pero entonces como tal, bueno, es que tengo un caso así personal con mi abuela que tuvo 10 hijos, entonces hay uno en específico que ya le está exigiendo herencia, dice, no es que es tu derecho, y yo me quedé con esa duda de que, pero ¿por qué es tu derecho? O sea, si ya te di comida, techo, te formé pues, profesionalmente, porque, o sea, no es como tal un derecho, ¿no? No, ahí les voy a comentar y eso lo vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de sucesiones o dos tipos de herencias. La sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. Cuando ustedes hacen testamento, hablamos de la sucesión testamentaria. Y esa es su última disposición. ¿Ok? Ustedes van a dejar a quien ustedes quieran. El único supuesto donde sí están obligados a hacer algo es cuando hay hijos menores de edad. Si ustedes tienen hijos menores de edad y van a hacer testamento, forzosamente tienen que dejar un tutor y un curador, porque no pueden dejar al niño en desamparo. Si no, el testamento es inoficioso, es inválida esa parte. De ahí en fuera, si tú quieres dejar como heredero a quien se te dé la gana, lo puedes hacer. ¿Qué pasa si no haces testamento? Entonces se aplican las reglas de la sucesión legítima. Si una persona no hace testamento, el Código Civil tiene ciertas reglas especiales donde me va a decir quiénes tienen preferencia a heredar.
como una persona no hace testamento, la ley trata de suplir la voluntad del muertito, del decuyos, ¿ok? Y en ese supuesto, la primera regla es que los parientes más cercanos excluyan a los más lejanos. Por ejemplo, los hijos, los esposos, los concubinos, después los papás, los abuelos. Y hay reglas. Tienen preferencia primero los hijos y la esposa tiene derecho a heredar como un hijo si no tiene bienes suficientes. Pero son reglas que ya se llevan a cabo conforme a la ley, si es que no haces testamento. Y no es que le tengan que exigir a mi abuelita que es mi derecho, porque no es así. Ahora, si quieren evitarse ese tipo de problemas, pues hagan testamento. Que haga testamento tu abuelita. Y llueve, truene, relampaguee, se cuelga de la lámpara, pues mala tarde. La decisión es de tu abuela y punto. De hecho, por eso le decía que el testamento es un acto solemne. Si el notario se cerciora de que ese testamento fue hecho con coacción, que alguien obligó al testador a tomar una decisión, ese testamento es nulo de pleno derecho. Es más, es inexistente, porque esa solemnidad no se cumple. ¿Sí me explico? Ok, sí, ya me quedó muy claro, porque leo que, bueno, fue una cuestión familiar en la que incluso hasta mi primo fue a exigirle y dice, bueno, oye, es que, o sea, pues todos aquí como reaccionando, oye, ni siquiera se ha muerto, dure más tiempo quizá que tú, y si ella se quiere ir a viajar y se lo quiere gastar en ella, pues no hay ningún problema, ¿no? Claro, es su patrimonio. Ella puede disponer como quiera de su patrimonio. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, profesor. Sí. Ahora, otro tema, muchachos. Vamos a suponer que yo tengo un hijo, ¿ok? Y bueno, está reconocida de manera legítima. Y a su vez mi hijo tiene un hijo, o sea, mi nieto. Yo ya tengo nietos. Mis nietos tienen derecho para reclamar a mí como su abuelo algún tipo de juicio relacionado con la afiliación o el reconocimiento de parentesco para heredar, por ejemplo. Solo sería en el caso de que el papá del hijo pues ya estuviera muerto, ¿no? Y pudiera reclamar. A lo mejor, porque los pleitos familiares, ustedes lo verán en su momento, son complejos como ellos solos. Hay algunos supuestos interesantes. Por ejemplo, mis nietos, tal vez yo ya no esté en vida, no lo sé, pero a lo mejor los nietos quieren reclamar algún tipo de derecho del abuelo, ¿ok? Y a lo mejor los nietos pues tienen problemas porque mi hijo no hizo testamento y hay que tramitar una herencia macabra ahí para que adquieran herencia tanto del papá como del abuelo. Los nietos también tienen derecho a demandar algún tipo de prestación o algún tipo de beneficio derivado de la relación de filiación. Claro que sí. Si por ejemplo mis nietos quisieran demandar algún tipo de beneficio porque somos parientes, porque hay una relación de filiación entre mi persona y mi hijo, sí lo pueden hacer. Sí está claro eso, ¿verdad? Pero hay algunas reglas. Hay algunas reglas, ¿ok? Si mi hijo murió antes de los 22 años, mi nieto puede reclamarme a mí algún tipo de derecho derivado de la filiación. La respuesta es sí. Son supuestos muy especiales que les estoy planteando, pero luego sirven para resolver dudas, ¿ok? Los nietos sí pueden demandarle al abuelo algún tipo de beneficio o algún tipo de derecho, porque son parientes, siempre y cuando, en primer lugar, el hijo haya fallecido, o sea, mi hijo haya fallecido antes de los 22 años. ¿Sí me explico? ¿Me lo podría explicar? No entiendo ahí. ¿De los 22 años del hijo o del nieto? No, de mi hijo. A ver, ahí te va. Yo, Francisco, tengo un hijo y se llama Adolfo. ¿Ok? Mi hijo Adolfo tiene otro hijo y se llama Octavio. ¿Ok? Bueno, si mi hijo Adolfo se muere antes de los 22 años, mi nieto Octavio tiene derecho a mí a reclamarme como su abuelo
algún tipo de derecho derivado de la relación de parentesco. ¿Ya me expliqué? Sí, maestro. ¿Por qué? ¿Era capaz o era incapaz mi hijo, el que se murió? Era capaz en derecho, por eso. ¿Ok? ¿Y qué pasa Sí, maestro. si rebasa los 22 años? ¿Se puede o no se puede? ¿Me puede reclamar Octavio? Si mi hijo murió después de los 22, ¿Octavio me puede reclamar a mí? Sí, también. También lo puede reclamar, por supuesto que sí. Siempre y cuando acredite siempre y cuando mi nieto acredite que no es incapaz en derecho. ¿Sí me explico? Por la diferencia de edades. Sí, profesor. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, muchachos? O sea que si es un hijo no reconocido, entonces no puede. Si en este caso Octavio fue un hijo reconocido por el apellido de la asociación, entonces él sí puede, ¿no? A ver, va de nuevo. Yo tengo un hijo y se llama Adolfo. Y a su vez Adolfo tiene un hijo que se llama Octavio. Si mi hijo, Adolfo, fallece antes de los 22, ¿cómo cuántos años creen que tenga Octavio? ¿Cuántos años puede tener Octavio? Mayor de edad no es. Como unos 2, 3, 4 años, ¿no? Puede ser, pero mayor de edad no es. Por eso tiene que acreditar Octavio que es capaz para poder demandarme a mí algo. Si no, lo tendría que hacer a través de un tutor. Si ya tiene la mayoría de edad, pues perfectamente me puede demandar mi nieto. ¿Sí me expliqué ahora sí mejor? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, si, por ejemplo, yo no hice testamento, y fallezco, mis herederos pueden apersonarse a mi herencia o alguna persona que presuma que tiene un lazo de parentesco o un lazo de parentesco conmigo puede reclamar ese lazo de parentesco para reclamar herencia. Yo ya habiendo Solo serían familiares directos, ¿no? puede ser si acreditan la relación de parentesco, pero aquí tienen 4 años para demandar. Una vez que yo fallecí, tienen 4 años para demandar, ¿ok? ¿Está claro esto? Sí, maestro. Bueno. Recalcando entonces, ¿la calidad de hijo se puede perder, sí o no? Sí. A ver, no los escuché, perdón. No, no se puede. ¿Y si un juez lo dice? Sí se puede perder. Pero solo a través de una sentencia. Solo el juez puede hacerlo. Sí. ¿Ok? Esa es de las cosas más claras que quiero que les queden a ustedes. Sí se puede perder la calidad de hijo siempre y cuando el juez de lo familiar lo decrete. ¿Ok? Bueno. Y creo que es obvio, ¿no? Si por ejemplo yo le heredo a mi hijo y alguien quiere perturbar su posesión, o alguien quiere llegar a decirle, oye, eso no te corresponde porque no eres hijo, pues mi hijo ya heredó, mi hijo se puede defender perfectamente. Está claro eso también, ¿no? Sí, profesor. Maestro. Si a una persona se le reconoce como mi hijo a los 10 años, por ejemplo, o a los 18 años, puede reclamar todos los beneficios desde su nacimiento. ¿Pueden ser retroactivos? Sí, porque como ya se reconoció, también tiene los derechos de... Pues claro,
Si ya se reconoció que es mi hijo puede reclamar todos los beneficios a los que tenía derecho desde el principio. ¿Ok? ¿Sí está claro o no, muchachos? Bueno, creo que eso está claro. Ahora. Maestro. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Bueno, viendo en este caso, no sé, supongamos, el papá estuvo en el reclusorio y nace el bebé. Al niño, pues, lo registran con la firma apócrifa del papá por parte de la mamá. Muere el papá y tiene otro hermano mayor, que ese sí se le registró estando el padre presente. Ahí, ¿cómo se podría comprobar que el papá no registró al segundo hijo porque estaba en el reclusorio? Ahí el tema idóneo sería la firma. Tú puedes acreditarlo con la firma. El tema aquí, y aquí hay un problema serio, porque la prueba ideal para acreditar que el papá no firmó ese documento es una pericial en grafoscopía, para acreditar que la firma no era del papá. El problema es que para hacer ese tipo de pruebas necesitas una firma indubitable para el cotejo. El papá tiene que acudir al juicio para que firme en presencia de alguien que tiene fe pública, del secretario de acuerdos, y entonces el perito haga un estudio y diga si es la firma o no es la firma. Pero como el papá ya falleció, ¿cómo le haces? Tienes que hacerlo a través de otros medios y eso quedará a criterio del juez. A lo mejor puedes hacer lo que platicábamos hace ratito, a lo mejor puedes hacer algún tipo de prueba de ADN, algún otro pariente, o a lo mejor puedes exhibir documentos, o a lo mejor puedes exhibir testigos, pero eso quedará a prudente arbitrio del juez. ¿Ok? Profesor, ¿y con las constancias penales de que el papá estuvo en la cárcel? Eso no me acredita absolutamente nada. No para efectos de lo familiar. Lo que tú tienes que acreditar en juicio es que esa firma no era de él, que no lo reconoció, para poder anular ese acto, ese reconocimiento. ¿Ok? Y las constancias penales pues no me van a servir para acreditar si reconoció o no reconoció al menor. A menos que acredites que el papá se encontraba, por ejemplo, la fecha, vamos a pensar que la fecha del reconocimiento fue hace un año y hace un año el papá estaba en el reclusorio, o una persona estaba en el reclusorio, ahí sí lo podrías llegar a acreditar. ¿Sí me explicó? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien más? No, profesor. Ok. ¿Se acuerdan lo que era el naciturus? Sí, maestro. ¿Qué es el naciturus? ¿Es quien es concebido no nacido? Efectivamente. Pregunta capciosa. ¿El naciturus puede reclamar algún tipo de derecho de filiación? No. ¿Por qué no? Pues porque como bien dicen, la naciturus fue concebido pero no nació. Entonces pues no existe esa persona que lo pueda pedir. ¿Qué tipo de capacidad tiene el naciturus en derecho? Yo, profesor. Bueno. Perdón. El goce. El goce. Tiene capacidad de goce. No tiene capacidad de ejercicio. Por lo tanto, ¿quién ejerce esa capacidad de ejercicio por él? Sería la madre, ¿no? La mamá. ¿O el papá? ¿O el papá? El papá también puede. Y entonces el naciturus puede hacer actos jurídicos a través del padre. El papá perfectamente puede representar en el mundo del derecho el naciturus. Sí, porque usted dijo que la única condición para el naciturus es que ya hayan nacido.
Yo lo que les comentaba es, la vez pasada, ¿puedo heredarle o no le puedo heredar al nasciturus? Pues sí, sí puedo, claro que puedo nombrarlo como mi heredero, pero el hecho de que se adjudique obviamente está condicionado a que nazca, efectivamente, ¿ok? Pero de que el nasciturus puede actuar en el mundo del derecho a través de sus representantes, pues claro que lo puedo hacer, a través del papá o a través de la mamá, ¿sí me explico? Sí. Entonces el nasciturus sí puede ejercer actos jurídicos en el mundo del derecho, no por él mismo, sino a través de sus representantes legales, que serán los padres. ¿Ok? O sea, les comento, son cosas curiosas reglas curiosas que deben de saber. ¿Alguien tiene alguna duda de ese tema de la filiación? No, maestro. Bueno. Hay otro tema que va íntimamente relacionado con la filiación y es la legitimación. Así como existen juicios, así como hay juicios para reclamar o reconocer ese carácter o esa relación que existe de paternidad o de parentesco entre hijos y padres, también se puede reconocer a un menor o también se puede reconocer a un hijo de manera voluntaria. A través de la legitimación se puede reconocer a un hijo de manera voluntaria, porque también hay quienes reconocen a sus hijos de manera voluntaria, no necesariamente tenemos que hacerlo a través de un juicio, ¿ok? Entonces la filiación también se puede fijar por el reconocimiento de los padres, o a través de alguna sentencia, como hemos mencionado, que cause estado, que esté firme. Y aquí la regla en derecho es que cualquier persona puede reconocer a un hijo siempre y cuando tenga la edad suficiente para contraer matrimonio. ¿Cuál es la edad suficiente para contraer matrimonio? 18 años. Así es. Justamente eran esas pequeñas dudas que platicábamos hace unos días. Me lo preguntaban, que si los menores, que si los papás de los menores. Yo puedo reconocer a un hijo si tengo la edad para contraer matrimonio, es decir, 18 años. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Ok? Y lo que platicábamos, que fue una duda que ya resolvimos. El menor que tiene un hijo puede reconocer a un hijo, pues a través de los padres, si comparecen los padres, y además, eso no quiere decir que el día de mañana no se pueda plantear también un juicio de filiación. Pero si hay un menor de edad que tiene un hijo y va a reconocerlo al juez del registro civil o al oficial del registro civil, lo puede ir a hacer si va con los progenitores, si va con los abuelos del menor. Eso ya lo platicamos y creo que está claro, ¿no? Me surgió una duda. ¿Cómo podrías hacer la legitimación si, en este caso, tus hijos no llevan el apellido, o sea, el padre no llevan el apellido del padre porque la mamá prefirió registrarlos con el apellido de la pareja que tiene en ese momento, pero tú sí lo quieres reconocer? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Tengo un question de esos. Y es muy sencillo. Pues el papá, el progenitor, tendría entonces que demandar la filiación de ese niño. ¿Y hay juicios así? Hay juicios donde el progenitor de sangre o el progenitor biológico tiene que plantear un juicio de filiación. Esa es la manera. Voy a demandar a la mamá. Voy a demandar el reconocimiento. Tú registraste a mi hijo, tú no eres el papá y tú registraste a mi niño con tus apellidos. Ok, frente al derecho ahorita mismo tú eres su papá, claro que sí. ¿Cómo le hago para que se reconozca mi paternidad? Pues tengo que demandar. Y entonces nos vamos a ir a un pleito y lo que va a pasar es que el juez va a ordenar que se hagan pruebas de ADN y si se reconoce que es el papá legítimo el que está demandando, automáticamente el juez va a ordenar que se gire un oficio al registro civil para que se haga el cambio de apellidos. Pero ahora el papá legítimo es el que va a tener pues todas las obligaciones con Profesor, creo que alguien tiene abierto su audio y se escucha feo, entonces no alcance a escuchar.
Ya. Ok, parece que ya. Gracias, niños. Entonces les comentaba, lo que tiene que hacer ahí el señor es demandar la filiación del hijo, irse a pleito con la mamá, ofrecer una prueba de ADN, se acredita en el juicio que él es el papá biológico, automáticamente el juez va a ordenar girar un oficio al registro civil para que sea el cambio de apellidos, para que jurídicamente sea el papá, y automáticamente el papá biológico va a tener las obligaciones de padre. Y esos temas son bien delicados porque siempre se tiene que atender las necesidades del menor. Hay que ver con quién prefiere estar el menor, aunque ya esté reconocida la relación de filiación entre el papá biológico y el menor, hay que ver a quién reconoce el menor y con quién se siente mejor, aunque el papá biológico ya esté obligado de facto a dar la pensión. Pero también el papá biológico tiene todo el derecho de demandar un régimen de visitas, por ejemplo. ¿Sí está aclarado o no? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Bueno, el reconocimiento de los hijos solamente produce efectos para el que los reconoce. O sea, si yo reconocí a un niño, no puedo reconocer al niño. A lo mejor ese niño vivía en un orfanato, por decir algo, y el niño tiene una amiguita con la cual está todo el tiempo de arriba para abajo. No por haber reconocido al menor se presume que su amiguita también es mi hija. Solamente va a producir efectos para la persona que es reconocida. ¿Ok? Y además el reconocimiento de los hijos no se puede revocar, es irrevocable. Es que hoy sí y mañana no, ya lo reconocí, pero ya me arrepentí, ya no puedo. Pues por supuesto que no se puede hacer eso. ¿Ok? ¿De qué otra manera podemos reconocer a los hijos? A través del testamento. No sé si ustedes lo sepan, pero a través del testamento también se puede hacer el reconocimiento de los hijos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No más, profesor. Ok. El Ministerio Público, recuerden que interviene en todos estos procesos de orden familiar. Si el Ministerio Público se entera de algún caso donde se tenga que demandar la filiación o la relación entre padres e hijos, o que exista algún tercero afectado, el Ministerio Público perfectamente puede hacerlo del conocimiento del juez de lo familiar. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, maestro. Bueno, si yo quiero plantear un juicio para que no me reconozcan como hijo, porque no quiero heredar. ¿Y por qué querría hacer eso? Porque también se pueden heredar deudas, jóvenes. También se pueden heredar deudas. Si yo quiero impugnar la filiación o atacar esa relación de padres e hijos para no heredar, eso está prohibido por la ley. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Bueno, está muy concreto. ¿De qué otra manera se pueden reconocer a los hijos? Se puede levantar un acta especial en el registro civil, se puede hacer en escritura pública, se puede hacer a través del testamento, incluso a través de la confesión judicial. Si yo confieso judicialmente que una persona es mi hijo, pues también se puede hacer ese reconocimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Bueno, otro tema interesante. Si alguna persona quiere hacer algún tipo de investigación para plantearlo en un juicio y acreditar la relación de filiación, ¿se puede hacer eso? ¿Lo repite otra vez, por favor, maestro? ¿Alguna persona puede hacer algún tipo de juicio de investigación para saber si mi papá es mi papá o no? Sí se puede, ¿no? O sea, si se puede hacer un juicio para corroborar que no hay paternidad, debería de haber un juicio para poder comprobarla. Sí, yo también puedo llevar a cabo algunas diligencias para investigar si una persona es mi papá o no. ¿Ok? Incluso ante el Ministerio Público puedo hacer una serie de investigaciones. ¿Ok? Puedo mandar llamar al notario. Por ejemplo, si yo reconocí un hijo ante notario, pues puedo llamar a juicio al notario o alguna investigación. Puedo valerme de todos los medios suficientes para poder
descubrir mi origen biológico. Y aquí hay un tema muy interesante. Por ahí les dejé ya alguna tarea interesante. Maestro, se está escuchando mal su audio. ¿Ahí me escuchan? ¿Puedes repetir lo último, profe? Es que no lo escuché bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, es que un poco de delay, maestro. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Esto de los internets. Ok. Les comentaba que nosotros podemos hacer una serie de investigaciones para poder descubrir nuestro origen biológico. Y en ese tipo de investigaciones puedo llamar al Ministerio Público, o si reconocí a un hijo ante notario, también puedo llamar al notario para que comparezca este tipo de procedimientos, ¿ok? En primera instancia. En segunda instancia, independientemente de que haga este tipo de investigaciones, por ahí les dejé un trabajo de la maternidad asistida. No sé si ya tuvieron oportunidad de verlo, por lo menos de ver la iniciativa de ley. ¿Han oído hablar esto de la maternidad asistida? Por ejemplo, personas que se casan del mismo género y que no pueden tener hijos, hombre-hombre, mujer-mujer, o por ejemplo una pareja heterosexual que no es fértil, ¿puede rentar algún tipo de vientre para poder concebir? Es el alquiler de vientre, ¿no, profesor? Supuestamente. Sí se puede, ¿no? Ahora, la pregunta es esto. Imagínense que yo voy a un banco de espermas, de espermatozoides, o cualquier hombre, el que sea, ¿ok? Y dona espermatozoides. Y una mujer con esos espermatozoides concibe. Una pareja de dos mujeres, ¿ok? Y si ese niño el día de mañana quiere buscar a su papá, ¿se puede? ¿Se han puesto a pensar eso? Pero eso ya sería diferente, ¿no? Porque la persona que donó el esperma, me imagino que debe de firmar algún contrato y en el contrato debería de decir si él acepta o no tener contacto tanto como con las mamás como con el hijo, ¿no? De hecho, cuando una persona dona espermatozoides a un banco de espermas, pues automáticamente firma, como tú bien comentas, un acuerdo donde pues no se compromete justamente a no irrumpir en la privacidad de la mujer o de la persona que atravesó por ese proceso de inseminación. Esto es interesante, no es que vaya a llegar el niño o el señor a los 20 años, tú eres mi papá, hola, okay. Se supone que se firma un convenio de confidencialidad que puede tener repercusiones hasta penales. Digo, se los comento porque esos casos también se dan en la vida real. ¿Ok? ¿Sí está claro? Pero en ese caso, profesor, sí está claro esto, ¿no? Porque de hecho viene en el Código Civil. Claro. Pero en este caso, si el niño quiere, como que insiste en buscar al padre, ¿ahí qué procede? Eso depende muchísimo de los progenitores. Eso depende muchísimo de los progenitores. Y que es justamente lo que les voy a comentar ahorita. Una persona que quiere hacer ciertas diligencias para saber su origen o para poder averiguar su filiación, tiene que tener la mayoría de edad cumplida o tiene que tener el consentimiento de los tutores o padres. ¿Ok? Tendría que ser así. Si yo quiero hacer diligencias para investigar mi origen, ¿tengo que ser mayor de edad o debo contar con el consentimiento de los tutores? ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Sí, maestro. Ok. Solo a la mayoría de edad podemos demandar entonces ese tipo de investigaciones o la afiliación. Si yo descubro quién es mi papá y le quiero demandar la afiliación, pues podría hacerlo. ¿Ok? También a la persona que es educada en un núcleo familiar, desde el tema o desde la edad de la lactancia, puede tener ese tipo de derechos, ¿ok? Puede contradecir este tipo de investigaciones. Solamente a través de un proceso y a través de la sentencia se pueden modificar estos temas de la afiliación. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? No, maestro. Bueno, muchachos, entonces la próxima clase ya vamos a empezar, porque este era un tema muy técnico, el de la afiliación, el de
el reconocimiento y la legitimación. La próxima clase ya vamos a empezar a analizar el concubinato, vamos a hablar de matrimonio, ya hablamos de cosas un poquito menos técnicas, que será hasta el día lunes. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No, maestro, ninguna. No, profesor. No, profesor. Bueno, pues te agradezco entonces su atención, muchachos. Nos vemos el día lunes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Siendo las 2:59, se concluye la clase de Derecho Civil de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos del día 16 de julio de 2021.